De esta tarde. En estos 30 minutitos yo espero poder compartir algunas cosas. Si queda algo pendiente lo miraremos más adelante, pero no queremos correr ni presionarnos con el tiempo, ni tampoco queremos tomar más tiempo del que usted ya dispuso para estar un momento en este lugar. Así es que voy a hacer una breve mención de lo que terminamos diciendo el domingo anterior. Hablábamos. Bueno, para los que no saben o no han podido estar en los temas anteriores, déjeme explicarle. Estoy abordando el tema de guerra espiritual. Es una serie que hemos preparado a fin de poder accesar a las armas que, según las Escrituras, Dios le ha dado a su pueblo para que le haga frente a las acechanzas del diablo. Y entonces, con este conocimiento, poder cruzar durante todo el 2014, pero en victoria, no en derrota, tomando las armas de nuestra milicia, que como lo declara el apóstol Pablo, dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Eso dice 2 Corintios 10:4. Entonces, este es el tema que estamos abordando, y el tema de hoy, o el subtema de hoy dentro de esta serie, es involucrados en una guerra espiritual. Porque déjeme explicarle lo siguiente. Desde que el hombre cayó en pecado, desde que el primer hombre desobedeció a Dios, dejando de hacer las instrucciones que Dios le había dado, el mundo entero quedó sometido bajo la influencia del príncipe de este siglo, como se le llama en varios pasajes del Nuevo Testamento. Ese príncipe de este siglo es el mismo príncipe que Jesús mencionó llamándole Belcebú. Belcebú significa en griego el príncipe de las moscas. Ese es uno de los títulos de Satanás, o uno de sus nombres, el príncipe de las moscas, Belcebú. Entonces, el hombre, lo quiera o no, lo sepa o no, está involucrado en una guerra espiritual. Todos los años que algunos de nosotros vivimos sin el conocimiento del Señor Jesucristo, sin habernos acercado a su gracia, a su cruz, sin haber recibido el perdón de pecados, sin habernos puesto a cuentas con Dios y haber resuelto esa situación que nos separaba de Dios, todos estábamos viviendo bajo esa influencia de ese príncipe. Pensábamos que hacíamos nuestra voluntad, pero no, hacíamos la voluntad de ese ser maquiavélico, perverso, que estaba ahí para perturbar nuestra vida. Pero luego, cuando finalmente vinimos a los pies de Jesucristo, cuando finalmente nos entregamos a Él y nos rendimos a Él, y Jesús se constituyó en nuestro Dios, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro rey, el rey de nuestra vida, el redentor, el salvador de nuestra alma, en ese momento usted provocó un rompimiento entre su vida y el mundo de las tinieblas en el cual usted vivió todos esos años que vivió, lejos de Cristo. Entonces, después de eso, el enemigo sigue atacándonos, y a muchos, por mucho tiempo, los logra engañar haciéndoles pensar que todavía ellos le pertenecen al diablo, cosa que ya no es así, porque Cristo, si usted nació de nuevo, si el Señor le concedió recibir el Espíritu Santo, usted entonces es propiedad de Dios, alma, cuerpo y espíritu. Pero el diablo va a apelar a su artimaña más poderosa, que es el engaño, es la mentira. Jesús, haciendo alusión a esto, dice que Satanás es el padre de mentira y que él no puede hacer otra cosa más que solamente lo que ha hecho desde un principio, mentir, porque esa es su naturaleza. Entonces, con esas mentiras, con esos argumentos, hay a muchas personas que, aunque están practicando la fe en Cristo y aunque son parte quizás activa de una iglesia y aunque ellos se consideran buenos cristianos, en su mente, por la astucia del enemigo y por la ignorancia que a veces tenemos como cristianos de las sagradas escrituras, el diablo nos logra dormir y someter por estas artimañas que él usa, que son la mentira. Entonces, cuando nosotros nos abocamos a estudiar las escrituras, uno de los objetivos es, primero, descubrir la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Conocer el plan glorioso que Dios trazó para nuestra vida. Dios, cuando usted estaba en el vientre de su madre, Dios ya tenía una agenda para tu vida.
Él ya tenía una ruta señalada, ya tenía un camino para ti. Entonces la tarea del cristiano en primera instancia, después de nacer de nuevo, después de haberse arrepentido de todos sus pecados, es estudiar las Escrituras para descubrir cuál es el plan glorioso de vida que Dios tiene para usted. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, luego lo segundo es que a través de este estudio usted pueda conocer y reconocer cuál es su posición ahora que está en Cristo. Antes usted era una criatura de Dios, era parte de la creación, pero usted no era hijo de Dios. Pero cuando usted recibió a Cristo en su corazón y lo confesó públicamente como su Señor y su Salvador, entonces Dios provocó un milagro y lo hizo a usted su hijo. Eso es lo que dice el apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, Jesús vino y nació entre su pueblo Israel, y dice, mas los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, no creyeron en él, no lo aceptaron como su Mesías, sino que al contrario, lo llevaron a la cruz y le dieron muerte. Y luego dice el versículo 12, mas a los que le recibieron, hay que recibirle. Segunda cosa, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El Señor Jesucristo. No otro individuo, no otra individua, no. Creer en Él. Eso significa, la palabra creer implica depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Él, rindiéndole nuestra vida, lo que somos y lo que representamos. Eso implica creer, no solamente es aceptarlo en la mente de manera intelectual, no, es confiarle en nuestra vida. Eso implica la palabra creer. Entonces dice, a los que le recibieron, número 1. 2, a los que creen en su nombre, escuche, le dio la potestad, o sea, el derecho de ser constituidos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Desde ese instante, entonces se interrumpe tu historia en este planeta. Y el mundo de las tinieblas sufre una pérdida, sufre una sacudida. Cuando el Señor Jesús me alcanzó, me salvó, me rescató, me libertó y me trasladó a su reino, el mundo de las tinieblas sufrió una pérdida. ¿Me estoy explicando? Entonces esto provoca una guerra espiritual, una batalla, y el diablo constantemente va a estar procurando arrastrarte de regreso al error, al pecado, a la rebelión con Dios. De la misma manera que engañó a Adán en el paraíso, así el diablo va a querer venir contigo para que seas engañado y le des la espalda a Dios y le des la espalda a su palabra. Eso es lo que sucedió con la vida de Adán. ¿Tenía comunión Adán con Dios, el creador de todas las cosas, o no tenía comunión? Sí tenía. ¿Conocía Adán al Señor o no lo conocía? ¿Conocía la voz del Señor o no la conocía? Adán tenía todo ese conocimiento. Dios se paseaba en el huerto del Edén y conversaba cara a cara con Adán. No había ningún impedimento, ninguna barrera, porque Adán era un ser inocente, era un ser puro, no había cometido pecado. El pecado no existía. Como no existía el pecado, tampoco existía la enfermedad. Los mosquitos y los zancudos podían andarse dando una vuelta por ahí, pero no transmitían ningún virus. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque no había pecado, no había corrupción en el mundo. Pero cuando el pecado entró, todo se corrompió y lo lindo y hermoso de la creación se desvaneció. Entonces, así como Adán fue engañado en ese ambiente de pureza, donde tenía comunión con el Padre, donde hablaba cara a cara con Él, ahora cualquier cristiano que descuida las verdades gloriosas de la palabra, que descuida su intimidad con el Espíritu Santo, que descuida su relación con Dios, que se aparta poquito y pierde el temor en su corazón para dejar de honrar a Dios en algún momento, esos son los instantes que el diablo está esperando y va a aprovechar para engañarte y hacerte errar como erró Adán. Entonces el cristiano necesita conocer la voluntad perfecta de Dios para su vida y determinarse a vivir haciendo esa voluntad, no la propia. Y aparte necesita reconocer a través de la palabra cuál es la posición que Dios le ha dado a usted. La Biblia nos enseña que todos los lavados en la sangre del Cordero somos santos. A ver, diga conmigo, somos santos. No que tengamos el apellido santos, sino que Dios nos ha santificado.
Él nos ha dado una posición santa en esta tierra. Y entonces, cuando la Biblia dice que somos santos, debemos de entender que eso significa que Dios nos ha separado del resto de la humanidad. Dios nos ha separado, nos ha puesto aparte, nos ha santificado. La palabra santificar significa separar para un propósito específico o especial. El propósito que tu vida y la mía tienen es darle gloria, darle honra, darle honor a Dios. Pero no se le puede honrar cuando el diablo nos pisa la cola, cuando el diablo nos somete bajo engaño, bajo cualquier artimaña, o nosotros nos rendimos ante la tentación y le damos lugar a la carne. Entonces, entender estas cosas de la palabra sobre el tema de guerra espiritual creo que resulta muy práctico y resulta también muy provechoso cuando nosotros queremos conservar la posición que Dios nos ha dado. La semana pasada hablábamos de que hay jerarquías angelicales y mencionábamos 5. La Biblia describe, yo le di a usted todos los textos la semana pasada, decíamos que la Biblia describe que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines y seres vivientes. Estos son descritos con sus detalles en los diferentes pasajes de la Biblia. Ahora Pablo recibió una revelación apostólica con relación a las jerarquías angelicales. Pablo había experimentado varios ataques espirituales. Aunque no dice cuántas batallas de este tipo había tenido, sabemos que fueron varias. De modo que había un conocimiento al respecto como resultado de sus experiencias, de sus experiencias personales, y la mayor información era la recibida por revelación del Espíritu Santo. En Primera de Corintios habla acerca de esto, en Efesios y en Colosenses. Él da a conocer parte de estas revelaciones. También estos textos ya los hemos compartido anteriormente. Entonces, observe lo siguiente. Pablo describe a estas fuerzas como potestades organizadas en jerarquías de distintos principados. Así las describe el apóstol. Como fuerzas o como potestades organizadas en jerarquías de diferentes principados. Los principados viene de la palabra griega archi, que significa principado. Cuando hay un principado en un territorio, en un lugar, en cualquier parte del mundo, no importa qué lugar sea, si hay un principado de este nivel, porque hay que recordar lo siguiente. Dice la Escritura en Isaías 14, no sé cuántos leyeron ese pasaje, creo que lo dejé un poquito como tarea, y también en Ezequiel 28 se describe la caída de Satanás. La Biblia dice que cuando Satanás fue expulsado del cielo, se trajo la tercera parte de los seres angelicales. ¿Cómo se los trajo? Por engaño. Y algunos abrieron su corazón, quizás dándole espacio a la rebelión, a la desobediencia, como sucede típicamente también con los hombres. Entonces, cuando este ángel caído, como se le conoce, cuando Satanás cae, entonces se vienen con él un montón de ángeles, porque la Biblia habla de que son millones y millones de ángeles. Entonces se vino una cantidad y entre ellos venían de diferentes jerarquías. Entonces, cuando Satanás aposta a sus principados en los territorios, lo que hacen estos principados es someter los territorios o sujetarlos bajo su potestad. Es lo que explica la experiencia de Daniel, capítulo 10. No sé si vimos ese texto la semana pasada, pero vayamos por favor allá para entrar en contexto un poco más en el asunto y que usted no se quede así como dudando. Vamos a ir a Daniel capítulo 10, por favor. Dice el versículo 1, leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era, ¿cómo era la palabra? Verdadera. ¿Y cómo era el conflicto? Era grande. O sea, cuando usted está viviendo sus días en la tierra y usted está pasando por sismos, por momentos difíciles,
Usted tiene una lucha interna, un desasosiego, pero usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios y usted se postra buscando el rostro de Dios. Usted busca alivio, consuelo, fortaleza, busca amparo, busca revelación, busca dirección de Dios. Cuando usted está en ese ambiente, en ese proceso, cruzando ese valle, en el plano espiritual que lo rodea a usted hay una batalla, hay un conflicto espiritual. Por eso, hermano, es tan importante que nosotros nos disciplinemos en cuanto a la oración. Es tan importante que las iglesias locales tengamos tiempo de oración. Por favor, si usted no está de acuerdo en orar y usted siente que es mucha la oración, si usted piensa así, yo respeto su opinión, pero le ruego en el amor de Jesucristo que no haga comentarios con nadie desanimando a otros para que no oren. Si usted no quiere orar y tiene esa convicción, está bien, yo voy a respetar eso, pero no trabaje desanimando a los que sí quieren orar. Déjelos, no les estorbe, no sea usted tropiezo, déjelos, porque la iglesia necesita oración. Cuando tenemos a alguien, hermanos queridos, de nuestros hermanos que va a ser introducido al quirófano para ser intervenido, necesitamos cubrir esa persona con oración. Necesitamos orar, hay un conflicto, hay una batalla. Y Daniel estaba viviendo eso y dice que la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él, escucha aquí, atención, pero él comprendió la palabra y ¿qué más? Y tuvo inteligencia en la visión. Usted, una vez conectado con el Dios de gloria, usted va a tener entendimiento sobre la visión. Amén. Dios te va a revelar, te va a indicar qué tienes que hacer. Ahora, saltemos de ahí porque, bueno, no, el 2 rápido leámoslo. En aquellos días, yo Daniel estuve, ¿cómo estuvo? Afligido por espacio de ¿cuánto? 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Mire, los ángeles no andan en calzonetas, ¿se fija? ¿Se fija cómo andan? ¿Cómo andan? No andan así todos descuidados, hermano, no andan ni despeinados, aunque viajan a tremendas velocidades, pero ellos ni se despeinan. Debemos de aprender, hermano, es que mire, estar entrando y saliendo de la presencia de Dios es algo serio, es algo también bonito y hermoso, así es que uno debe de tener este sentido, ¿verdad? Para poder honrar debidamente al Señor. Y dice que estaba vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía, ¿qué dice? Un relámpago, mire usted, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No le parece? ¿A quién estaba viendo Daniel? Estaba viendo un ángel. Aleluya, estaba viendo un ángel. Es que mire, cuando usted está pasando un conflicto, cuando usted está pasando una batalla, cuando usted tiene el corazón angustiado, afligido, atribulado, pero usted dobla las rodillas y usted busca el corazón de Dios, Dios va a enviar sus ángeles. Dios no se va a quedar quieto, Él va a enviar una respuesta a tu vida, Él va a intervenir en tu situación. Algo grande Dios va a hacer en medio de tu angustia. No te va a dejar olvidado ni abandonado, no serás derrotado. Dios va a estar contigo, aleluya. Oh, hermanos amados, mire, eso es lo bonito que tienen las mujeres cuando oran por un hijo. Mire, una madre con el corazón afligido, oh, qué oración más poderosa. Y ya el marido ya quiere que la mujer se calle y deje de orar, ya oró mucho, ay, qué escándalo. No, es que el corazón está apasionado porque le duele su hijo. Y cuando nosotros nos volvemos a Dios con esa pasión, oh, hermano amado, Dios no se queda quieto, Dios hace algo. Entonces mire lo que pasa, mire lo que sucede, dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor
y huyeron y se escondieron. Claro, si no andan en el espíritu, hermano, andan en otra onda, ¿verdad? Está bueno que huyan. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Mire que es tan importante oír la voz de Dios, hermano. Cuando estamos en angustia, en aflicción, cuando no le vemos salida al problema, hermano, es importantísimo escuchar la voz de Dios. Y dice, pero oí la voz de Él. Mire, ahí estamos en el 9. Caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. ¿Cómo estaba Daniel? Postrado. ¿Usted se postra en la presencia de Dios? Es bueno que usted se postre. Si usted no se postra en la presencia de Dios, usted va a tener una experiencia muy hermosa cuando lo haga. Y dice, y estaba sobre las palmas de mis pies, rostro en tierra, y aquí la mano me tocó. Y dice el 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado. Mire qué lindas palabras. El ángel viene, hermano, con esa gloria que él trae, con ese poder. Y las primeras palabras que le dice es, Daniel, varón muy amado. Wow, qué poderosas palabras, qué ricas palabras, qué refrescantes palabras. Porque, hermano, tenemos que estar completamente convencidos de esto. Dios nos ama. Mira, hermana en Cristo, Dios te ama. Yo no sé cuántos rechazos has sufrido en tu vida, ni cuántos malos momentos te ha hecho pasar la gente. Pero por favor, escúchame, Dios te ama. Para Él eres hermosa, eres especial. Para Él eres única y Él te ama. Varón, quizás tú dices, yo he fallado, me he equivocado, no he hecho lo bueno como debería hacerlo. Pero recuerda esto, el Señor te ama. El Señor te ama. Voltéese a alguien y dile, por favor créelo, te ama el Señor. Te ama, créelo, te ama, el Señor te ama, hombre. Y dice, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, dice Daniel, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, deja de estar temblando. Porque desde el primer día, escuche este pasaje es poderoso. Mire, versículo 12. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mire, dale así, mire. Wow. Wow. Las palabras de Daniel provocaron todo esto. Las palabras de Daniel hicieron que este ángel, ya vamos a ver su nombre, adelantito estoy esperando que lleguemos para que usted sepa de quién estamos hablando. Daniel provocó con su actitud de humillarse en la presencia de Dios. Por eso le preguntaba si usted se ha postrado en la presencia de Dios. Si no lo ha hecho, hágalo. Dice que desde el día que dispusiste tu corazón para entender, porque esa es otra cosa importante. Mire que a veces es una pena que Dios nos habla de muchas maneras y a nosotros no nos entra. Y nos dice el Señor a gritos, deja de estar viviendo de esa manera. Y no entendemos. Y Dios permite circunstancias, situaciones, y nos damos otra vez contra el muro, contra la pared. Y cuando estamos todos noqueados, otra vez Dios nos habla y dice, deja de vivir de esta manera. Pero no entendemos. Mire, la vez pasada me llamó un hermano y me dice, pastor, me dice, quiero que venga a orar por mi marido. ¿Y qué le pasó? No, ya usted va a ver, venga a orar por mi marido.
Venga, pastor, viera lo que le ha pasado. Y entonces, bueno, voy yo corriendo con mi esposa, bendita esposa linda que Dios me ha dado, que ha sido mi fiel compañero de batallas. Todos estos años no anda quejándose de nada, siempre está conmigo, siempre estamos juntos. Qué lindo eso. Y salimos corriendo para allá con la hermana y llegamos a la casa. Era bien noche, estaba oscuro el lugar, yo no conocía esa área. Y llegamos bien oscuro y todo. Y entonces sucede, hermano, que nos dice la hermana, míreme, este hombre se metió al baño y agarró una su cosa que agarra y le prendió fuego, se estaba drogando. Y mire, hermano, a saber cómo fue, pero yo solo oí un gran trancazo, me dice. La puerta del baño que da dentro de la casa, fíjese usted, salió pero de la explosión con toda la fuerza y pegó en la pared, que si hubiera estado parado ahí lo mata. Y el calentón que tenían o aire acondicionado que tenían allá en el cuartito del baño, hermano, salió escupido para afuera del bombazo, fíjese usted. Fíjese. Porque yo no sé qué, no recuerdo qué le pasó y como que el asunto que él usaba para sostener la llama, como que usaba oxígeno, yo no sé qué era, había explotado. Y entonces me dice la mujer, mire cómo está, pura rata chamuscada ha quedado, me dice, mire. Porque no hace caso, me dice. Ya le he dicho y no, mire lo que ha pasado. Y la puerta aventada por allá y el hoyo allá en la pared del otro lado. Y hermano, hay gente que es así. Yo recuerdo que oramos por él, se lo llevaron al hospital y allá medio se recuperó, pero después hablando con la hermana andaba otra vez en las mismas, porque hay gente, hermano, que desgraciadamente el corazón lo tiene tan duro, que no entiende. Y Dios les está hablando y les está hablando y no entienden. Dios nos habla de muchas maneras. Y entonces aquí estamos observando que Daniel pudo oír las palabras porque había dispuesto su corazón para entender. Es que mire, si uno no se dispone a entender, no va a entender. Y lo otro que había hecho es que se había humillado. Y lo tercero que había hecho es que había orado conforme la voluntad de Dios. No estaba pidiendo conforme la voluntad personal, estaba pidiendo que la voluntad del Padre fuera hecha. Y entonces dice el ángel, le dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora versículo 13, lo vamos a leer juntos en voz alta, por favor, léalo conmigo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Oiga eso. Daniel estaba en ayuno y en oración. Ya llevaba 3 semanas y la respuesta no venía. Pero aquí acaba de contestar el ángel que desde el primer momento, desde el primer instante, desde el primer día que Daniel se humilló, se postró y empezó a clamar y a clamar y a clamar al Señor, Dios le escuchó, le dio la orden a su ángel y lo envió. Pero ¿qué pasó en el camino? El príncipe de Persia. De eso le estoy yo hablando ahora. El príncipe, el archi, que estaba sobre el territorio persa, en los aires, porque no puede ser en otro lugar, se le opuso al ángel. El ángel con el que estamos describiendo ahí Daniel es el ángel Gabriel. Se le opuso al ángel Gabriel y pasaron 3 semanas y el ángel no podía llegar a cumplir lo que Dios le había enviado a que le contara o le explicara o le declarara a Daniel. Entonces, mirando Gabriel que no podía con este archi, con este príncipe, llamó, ¿a quién llamó? Al arcángel Miguel. ¿Se da cuenta las jerarquías angelicales? Y dice que el arcángel Miguel dice, hasta que vino y le ayudó, entonces Gabriel pudo zafarse de la batalla y continuar en ruta hasta llegar hasta donde Daniel. ¿Y cuántos días pasaron? 24 días. Oiga, más de 3 semanas. ¿Cómo estaba Daniel? En ayuno y en oración. Y no es como el ayuno que acabamos de hacer nosotros, hermano. No, el ayuno que nosotros hacemos da risa. Entonces hacemos unos ayunos que no son ayunos. Yo creo que la única que nos queda es que un día nos metan en chironda, como decía mi abuelita, en el calabozo, y con llave y que no nos saquen. Es la única manera como no vamos a comer nada. La única forma. Pero mientras andamos sueltos por ahí y vemos la pierna de pollo por acá y vemos las alitas por allá, híjole, qué tentación
¿verdad? Tiene que andar vendado. Entonces es un lío. Pero bueno, Daniel estaba en ayuno y oración y la respuesta llegó, pero no llegó inmediatamente. La respuesta fue enviada inmediatamente, pero no llegó inmediatamente. Por eso, hermano, entendamos esto. Cuando nuestra vida está siendo sacudida por una circunstancia, por un evento, pero nosotros ponemos diligencia y nos postramos para entregarle esa carga, esa angustia, esa aflicción a Dios, Él empieza a operar por nosotros y Él envía ángeles. Estos ángeles muchas veces son estorbados. No deje de orar y no deje de clamar aunque la respuesta tarde. No desmaye, no renuncie, no claudique, no deje de congregarse, no deje de orar, no deje de estudiar la Biblia. Oiga constantemente la palabra de Dios. La respuesta ya fue enviada, el ángel ya salió, la respuesta viene en camino. Pero persevere, persevere, no desmaye, no le afloje, no le dé tregua. Siga, 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 que Dios le va a dar la respuesta. La respuesta ya fue enviada, solamente es cuestión de tiempo. Entonces, cuando hablamos de los principados y las potestades, estas interfieren en nuestra vida de muchas maneras. Pablo, habiendo recibido revelación o entendimiento de estas jerarquías, habla también de otros. En Efesios capítulo 6, él describe que la lucha nuestra en la tierra no es contra carne ni sangre, sino que dice contra huestes, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo, etc. Ahí, para autoridad o autoridades, la palabra griega es exousia, con X, exousia. Y esto significa derecho y poder de mandar y hacerse obedecer. Hay principados, hay jerarquías angelicales caídas que ejercen su poder de esa manera. Y hay otro nivel de jerarquía que menciona Pablo cuando menciona potestades. Porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra potestades. La palabra potestades en el griego es dunamis, que significa dominio, poder sobre una o más personas. Entonces hay personas que a veces su conducta es un poco rara o un poco extraña. No es una conducta normal. Es porque las personas no están actuando como personas, sino que tienen una influencia, una potestad que les está haciendo una influencia o los está empujando a actuar de una forma inapropiada. Y la cuarta mención que hace Pablo habla de fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos en griego se llama cosmocrátoras. ¿Cómo se llama? Cosmocráteras, con K y K. Cosmocráteras. Habla de fuerzas espirituales de maldad. Estos son demonios de menor rango que se identifican por una personalidad o tendencia definida. Y muchos de ellos no actúan solos, sino que actúan bajo una autoridad, pero actúan en grupos. ¿Usted recuerda el endemoniado gadareno? ¿Se recuerda del endemoniado gadareno? ¿No lo vio? Ni yo tampoco. Pero en la Biblia describe la escritura la historia de lo que pasó con este hombre. Dice que el Señor Jesucristo, llegando a Gadara, este hombre salió a su encuentro y se postró. Fue un momento, un lapsus de lucidez que el hombre tuvo, porque estos demonios no lo dejaban a él tranquilo. Se recuerda que dice el relato bíblico en los evangelios que este hombre era atado con cadenas, pero las desmenuzaba. Dice que vivía en los cementerios, en los sepulcros, ahí vivía, pobre hombre, imagínense cómo estaba. Pero cuando llega Jesús a la región de Gadara, este hombre en un momento de lucidez, en un momento que fue él mismo, dice que corrió hacia Jesús y se postró ante él. Y después ya no habla el hombre, no que hablan los demonios, y los demonios le reclaman a Jesús: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Ah, los demonios sí que conocían a Jesús. Los demonios sí podían reconocer quién andaba por ahí, quién acaba de llegar del otro lado del lago en barca. Los demonios sí lo conocían. ¿Cómo no lo iban a conocer si lo miraron en el trono de gloria, revestido de majestad y poder? ¿Cómo no lo iban a reconocer si allá le habían servido y le habían honrado y le habían adorado? Lo que les pasaba a estos demonios, que estaban medio confundidos,
Porque después de haberlo visto en aquella gloria, en aquel gran poder, ahora lo miraban revestido de una naturaleza débil, porque el Verbo se había hecho carne y habitó entre los hombres, dice Juan, y nosotros le vimos como el unigénito. Me explico. Entonces los demonios empiezan a hablar y le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Otro de los evangelios registra la declaración y dice: no nos hagas daño, o ¿a qué has venido? Todavía no es nuestra hora. Eso lo dicen los demonios. Ahí lea usted los evangelios, los textos diferentes, y va a encontrar las expresiones de estos demonios. Porque de alguna manera ellos entendían que todavía no les había llegado la hora. Ahora sí están cerca de la hora, porque cada día que se acerca más la venida de Cristo, la hora y fin de ellos está más próxima. Entonces, estamos mirando que hay diferentes jerarquías. Dijimos que hay principados, autoridades, potestades, y hay también fuerzas espirituales de maldad. Son estos los encargados de arrastrar a las masas hacia lo pecaminoso y profano, a lo anárquico y oculto, a la rebelión y desobediencia. Nótese que este orden de autoridad está dispuesto en forma ascendente, y es el profeta Daniel quien descubre la identidad del archi. Es el de príncipe satánico de alto nivel, puesto sobre territorios, sobre naciones, sobre ciudades en toda la tierra. Daniel 10 del 1 al 21, usted lo puede revisar despacio en su casa. Habla aquí de los príncipes de Persia, y al final del capítulo se refiere el ángel Gabriel al príncipe de Grecia. O sea, había un principado sobre el territorio persa y había otro principado sobre el territorio griego. O sea, la Biblia pone de manifiesto que hay influencias en los aires, y estas influencias se ejercen por estos principados para empujar a las masas a hacer algo opuesto a los planes redentores de nuestro Dios. Es precisamente por esto de suma importancia recordar las palabras de Jesús cuando nos dijo: no os dejaré huérfanos, mas os enviaré al Consolador. El Espíritu Santo está sobre toda la tierra, cubriendo y dirigiendo el plan redentor trazado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y es la iglesia, y solo la iglesia, la que puede traer el reino de Dios sobre toda la tierra. De aquí la importancia de aprender a seguir órdenes e instrucciones. Recuerde que la institución más poderosa que existe en toda la tierra no son los gobiernos, no son los bancos, no son los gestores políticos. La institución más gloriosa y más poderosa es la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué no hacemos manifiesto este poder? ¿Sabe por qué? Porque hemos escogido una vida pasiva y no una vida activa. Usted debe de comprender que cuando nosotros subimos a cualquier lugar, y en ese lugar nosotros oramos y proclamamos la palabra de Dios, nosotros venimos con la autoridad que Cristo nos entregó. La palabra, la escritura devela que el Señor Jesús retomó las llaves que perdió Adán, y estas se las ha entregado a sus discípulos, a los que le oyen, a los que le obedecen, a los que guardan su pacto. Y cuando usted, revestido de esta autoridad, habla por el Espíritu Santo, lo que usted está haciendo es decretar sobre las circunstancias, decretar sobre los territorios la buena voluntad del Padre. Estás mirando problemas en la vida de tu hijo, estás mirando problemas en la vida de tus hijas, estás mirando dificultades en tu entorno. Levántate y ora con fe y haz uso de tu autoridad. La autoridad la iglesia tiene que ejercerla en el nombre precioso de Jesús. A ver, si no cree, pues diga amén, aunque solo me siga la corriente, ¿verdad? Pero es así la cosa, hermano, no es de otra manera. ¿Cómo Jesús le habló a la naturaleza? ¿Cómo le habló de las circunstancias? Él le habló. Él le habló. Usted tiene que aprender a tener una confesión de fe. Tiene que hacer morir en usted toda confesión matafe. Nosotros eliminamos hace muchos años de nuestro lenguaje algunos cantos que no estimulaban a la fe, sino que estimulaban a dudar, a la confusión, al temor o a la pobreza. No, esa no es la voluntad de Dios. Pero hay que ejercer la autoridad cuando se requiere, la autoridad que Dios nos ha dado para que las circunstancias cambien. Y de eso es que trata el tema. Entonces, dice que
el Señor declaró que no nos dejaría huérfanos, sino que envió a quién dice, al Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo. Yo quiero, hermano, animarle hoy en esta hora para terminar, que hagamos una oración y una declaración de fe. Yo no sé qué situaciones usted está viviendo, no sé qué problemas han venido a tu vida, a tu familia, pero mire, todos sin excepción venimos de padres, hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres pecadores como nosotros mismos. Y todo lo que ellos acumularon a través del tiempo, entre ellos enfermedades, entre ellos ignorancia, entre cosas que ellos acumularon y nos heredaron, pobreza, miseria. Algunos de nuestros padres fueron irreverentes, fueron groseros, fueron intemperantes, fueron personas realmente que no fueron tan buena pieza como hubiéramos querido. Y el asunto es que todos los desórdenes de nuestros padres, todas las rebeliones y desórdenes de nuestros ancestros han causado un daño de alguna manera en nuestro plano espiritual. Le voy a explicar esto. Recuerdo hace muchos años, allá por los años 90, 96, 97, cuando pasamos un periodo de tiempo donde vinieron muchas revelaciones y mucho entendimiento de estas cosas. Yo les he testificado que en esos días uno de los periódicos nacionales, no recuerdo si fue el Washington Post o el New York Times o el Miami Herald, no recuerdo, pero fue un periódico importante, que tenía encabezado en la primera plana una pregunta y decía, ¿sabe usted dónde reside el mayor número de brujas en los Estados Unidos? Esa era la pregunta. Pero lo que fue realmente para mí hasta impactante fue la respuesta que se encontraba en las páginas interiores. Y el reportaje decía que el número concentrado, el mayor número de brujas concentrado en una sola ciudad en los Estados Unidos era en la ciudad de Rialto, California. Fíjese, para mí fue una sorpresa. Para mí fue algo tremendo. Entonces, eso me llevó, ese artículo me llevó a mí a hacer cierto trabajo de cartografía espiritual. Y entonces empecé a indagar acerca de las tribus indígenas, empecé a indagar sobre los asentamientos primeros. Había una tribu aquí en la área de Rialto, hay una cuadrícula entre la Meridian, la Furhill y la Baseline que le llamaban los Serranos. Y yo pensaba que era el apellido de ellos, pero no era por el apellido de ellos, sino que era porque ellos en los tiempos de verano, que el calor era muy intenso, ellos se iban a las montañas, en las sierras se subían, entonces de ahí el apodo, los Serranos, así le decían, pero ellos se radicaron aquí, en esa cuadrícula que le cuento. Y habían otro grupo de indios que ahora pues lo que queda de ellos es la colonia indígena San Manuel. Y ellos estaban más concentrados en el área de San Bernardino y estos tenían grandes conflictos con la otra tribu que estaba en Hemet. Y entonces me puse a estudiar y a estudiar y cuando estuve en Washington hace unos años, tomé la oportunidad para ir a uno de los museos de Washington, muy interesante, y fui al Museo Indígena. Y allá me compré un libro y encontré que las fronteras originales de California eran desde Oregon hasta la península de Baja California, allá por donde está el Cabo Azul, o ya llegando allá enfrente de la costa firme que es Cabo San Lucas. Y entonces descubrí que habían más de 1500 tribus indígenas en todo lo que era reconocido con el nombre de California. Imagínese usted. Y estas hablaban diferentes lenguas. Y entonces me metí en un rollo de andar investigando, indagando, y fui entendiendo por qué la ciudad estaba como estaba. En aquellos días usted le predicaba el evangelio a alguien y la gente no se convertía. Los poquitos que recibían la palabra, que eran contados con los dedos de las manos en un año de trabajo, lo que nos sucedió a nosotros fue que esas personas, cuando nos recibían la segunda o la tercera vez llevando los estudios bíblicos de casa en casa, se nos enchamucaban. Y yo decía, ¿por qué pasa esto? ¿Qué sucede? Y entonces empecé a entender y descubrir en la historia que, por ejemplo, la ciudad de Moscú era uno de los focos satánicos más poderosos en el territorio. Ahí, en las casas que tenían grandes extensiones de terreno, habían constantemente sacrificios que implicaban derramamiento de sangre inocente, ya sea de animales y a veces aún de bebés.
O sea, cosas que usted hoy está diciendo, "Ay, el pastor tan exagerado". No, es que usted no estuvo cuando yo llegué. Y cuando yo salía con mi suegra a evangelizar de casa en casa, y todas las cosas que nos pasaban, hermano. Hombre, si le cuento no hay tiempo. Si yo bendigo a Dios que yo siempre usé el pelo cortito, porque en una de esas salí tan asustado, hermano, que yo no sé ni cómo, pero di un brinco y ya estaba yo en la puerta para salir corriendo. Pero como andaba con mi suegra, dijo, ay, mi suegra, dije yo, y entonces le abrí la puerta y le esperé agarrado ahí de la puerta, ¿verdad? Porque no cree usted que uno es tan valiente, no, hombre. Sí, entonces me acuerdo que ya que mi suegra salió, entonces me dijo, hermano Rodolfo, así los vamos a dejar. Sí, le digo, véngase, le digo. Nomás la saqué lo que pude y rangán que cerré la puerta, pues. Y me dice, pero así los vamos a dejar. Pues se había enchamucado la señora, usted bien feo. Y entonces le digo, no, hermano, no olvídese, ahorita le digo, si alguien llama a la policía, se nos hace una bronca aquí, vámonos, le digo, pongámonos a orar y ahí Dios que resuelva. Porque imagínense, hermano, eso fueron experiencias, hermano, pero tremendas. Pero era la realidad con la que estábamos viviendo. Y entonces, en esa experiencia de ir y venir y tener que enfrentarnos a ese tipo de situaciones, recuerdo una familia que ministramos a la hija menor, luego a la segunda y luego a la tercera, y era una situación, hermano, crítica, terrible. Entonces, con mi esposa ministrando y ministrando a estas personas, mire lo que nos contaban estas tres mujeres. Nos decían, es que lo que pasa con nosotros es que mi mamá era una mujer que practicó la brujería, y era brujería de la brava. Tanto dice ella que cuando ella iba a dar a luz, dice que las llamaba a ellas para que las mismas hijas la asistieran, y con la sangre hacía ella ciertos ritos, la señora, y las metió en ese asunto de la brujería desde que estaban tiernitas de edad. Entonces ahora eran mujeres adultas, mujeres casadas, mujeres con hijos, pero vivían una vida, hermano, aunque estaban en Cristo, una vida realmente muy, pero muy triste. Era una vida de constantes derrotas espirituales. Sus hogares no funcionaban, sus matrimonios no funcionaban. Prácticamente las tres han seguido por la vida, pero divorciadas más de una vez. O sea, una cosa, hermano, trágica, crítica. A veces uno dice, no, es que no tiene nada que ver con los demonios, no tiene nada que ver con los espíritus inmundos. Hay cosas que no tienen nada que ver con los demonios, es cierto, porque hay gente loca y muchos locos sueltos, es cierto, es verdad, yo estoy de acuerdo con usted. Pero hay otros casos que sí tienen un origen espiritual. El asunto es que si usted está en Cristo, usted no está huérfano, usted no está solo. Dios en Cristo Jesús nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha confiado el nombre que es sobre todo nombre y nos ha concedido el uso glorioso de su preciosa sangre. El enemigo, hermano, puede mostrarnos sus dientes, puede mostrar su fiereza, puede hacer caras, puede hacer lo que quiera, puede rugir, puede hacer lo que quiera, pero no nos puede someter, porque Cristo ya nos redimió. Y el que está en la mano dice de mi Padre, nadie me lo arrebata. Entonces, usted solamente tiene que asegurarse dónde está, cómo usted vive. ¿Usted está viviendo en fornicación? ¿Usted está viviendo en adulterio? ¿Usted le está faltando a Dios en alguna cosa? Examínese, alinee su vida, póngase en orden, corríjase. No, mire, determínese a no vivir un año más de su vida, de su existencia, en rebelión con Dios, en desobediencia a la palabra. Arréglese y usted va a experimentar toda la bondad y la gloriosa misericordia del Señor. No importa la crisis que te venga, Dios estará contigo. No importa quién se levante contra ti, Dios te va a salvar. No importa dónde te metan, dónde te vayan a refundir, de ahí Dios te va a rescatar. Aleluya. No importa lo que estén mirando tus ojos, Dios Todopoderoso peleará a favor tuyo, te dará la victoria, te levantará, limpiará la suciedad de tu ropa y te vestirá con lino fino. Él va a levantar tu frente y te va a coronar de favores y misericordias. Aleluya. Póngase por favor en pie y vamos a hacer una declaración de fe. Usted tiene que enojarse no con la gente, enójese con el diablo, enójese con la adversidad, enójese con las circunstancias, hágale guerra al diablo, no se conforme. Mire, si usted está viviendo aquí en esta tierra y ya está tomando más de 5 diferentes pastillas para cuidarse una cosa y otra, por favor no se conforme a eso, tenga misericordia de su hígado, tenga misericordia de sus vísceras.
Usted levántese en el nombre de Jesús y agárrese de la palabra. Y si es que no le ha venido revelación, reprenda al diablo y toda enfermedad, rompa con la brujería. Mire, ¿cuántos de nosotros venimos de países donde la brujería sí se practica? Y que tal vez su papá, su mamá cuando era joven y anduvo en negocio, ¿usted qué sabe si lo maldijeron? ¿Usted qué sabe si maldijeron a tu mamá? ¿Usted qué sabe? Si usted no sabe, si no le han contado las maldiciones que le lanzaron a la abuela o al abuelo, entonces hoy que está usted en Cristo, haga uso de todo lo que Dios le ha dado y en el nombre de Jesús rompa con toda herencia maldita. Si usted le ha estado sirviendo a Dios y ha tenido que visitar pueblos, tierras extrañas y ha comido a saber con quién y dónde y qué ha comido, usted ni ha sabido qué ha comido, y hay cosas ahí que usted no le encuentra explicación, pues tome este momento y aproveche la fe que vamos a ejercer en el nombre de Jesús y renuncie a todo bebedizo, a toda comida preparada. Le he contado yo, ¿verdad?, que había un pastor aquí por la frontera que llegó de repente a la iglesia una familia bien vestida, bien elegante, bien bonita, y empezaron a acercarse al pastor. Pasaron unos meses y empezaron a invitar al pastor a comer, y después venía el hombre y se llevaba al pastor a las tiendas a comprar trajes y le decía: déjeme el traje, yo se lo llevo a mi sastre, que él van a su medida y se lo pone. Y entonces el pastor empezó a ponerse los trajecitos que le estaban regalando, muy bonitos, muy bonitos. Pero ¿sabe qué le estaban haciendo? Aquí adentro le metían unas bolsitas de plástico con cositas trabajadas, y así el pastor se ponía el saco, se subía al púlpito y así ministraba. Y el pastor empezó, hermano, a sufrir con su esposo una de cosas, no tengo el tiempo para contarle, hasta que bendito sea el Dios del cielo, que en su gran amor y misericordia les dio la revelación. Cuando fueron a revisar los sacos, hermano, todos los sacos que le habían regalado estaban trabajados. Entonces uno, hermano, a veces no sabe, porque el diablo es astuto. Él es un atorrante, un sinvergüenza, un abusivo. Él no te va a pedir permiso jamás, pero usted no se puede dormir. Amén. Ore conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora agradecidos por la obra salvadora que tú has efectuado, Dios mío. Hoy por la fe nos cubrimos bajo la gloriosa sombra del Omnipotente, ahí donde está la sangre bendita derramada por el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Padre mío, ahora nos presentamos alma, cuerpo y espíritu, presentamos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros recuerdos, nuestra conciencia. Presentamos ante ti nuestro subconsciente, nuestro consciente, nuestro inconsciente. Te presentamos toda la ropa que usamos, el calzado. Dios mío, presentamos todo lo que poseemos y venimos cubriendo nuestra vida con la sangre poderosa, gloriosa de Jesús de Nazaret. Hoy, Padre, nos revestimos con Isaías 53. Tu palabra dice que por tus llagas, que por tus heridas, aún hemos sido curados. Venimos en el nombre de Jesús tomando tu promesa que dice la Escritura en el Antiguo Testamento: yo bendigo tu pan, yo bendigo tus aguas, y no voy a enviar sobre ustedes ninguna enfermedad que lancé sobre el pueblo de Egipto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora venimos contra toda obra de brujos, contra toda obra de hechiceros, contra toda obra de agoreros, contra toda obra de adivinos, contra toda obra de satanistas, contra toda obra de los hijos del diablo. En el nombre de Jesús venimos desautorizando toda brujería, toda hechicería, toda maldición que lanzaron contra mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, contra mi padre, contra mi madre, contra mi vida, contra mis hijos. Ahora, en el nombre de Jesús, rompo por el poder de la sangre del Cordero toda obra de los hijos del diablo, toda palabra de maldición que procuró mi ruina, mi fracaso, mi pobreza, mi miseria, mi enfermedad, mi escasez. Ahora rompo esas coyundas, renuncio a toda obra del infierno, hecho fuera de mi casa, de mi familia, el pleito, la disensión, la división, el desasosiego, el insomnio, la parálisis, la ignorancia, la pobreza, la enfermedad, la dolencia. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera de mis hijos.
Ahora cubro, Padre, con la sangre del Cordero todos mis hijos, los que están conmigo y los que están lejos. Yo los cubro con la sangre del Cordero. Cubro a mis nietos, cubro a mis bisnietos. En el nombre de Jesús vengo rompiendo en sus genes, en su sangre, en sus órganos, en sus huesos, en sus carnes, toda enfermedad, toda dolencia, toda miseria, toda deformación, todo complejo. Ahora fuera de mis hijos se sanan sus genes, los rocío con la sangre del Cordero, los liberto de toda opresión del diablo. No fracasarán en sus matrimonios, no fracasarán en la crianza de sus hijos, no mendigarán pan en esta tierra, no quedarán sometidos bajo ningún vicio, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios del cielo, te damos gracias, te damos gloria, porque tú rompes los yugos, tú rompes las cadenas, tú sanas nuestro cuerpo, tú sanas nuestro corazón, tú sanas nuestra alma. Oh, le hablamos a la pobreza, le hablamos a la miseria, le hablamos a la deuda. Cuando nos daban la ropa usada de los hermanos mayores y andábamos con ropa que no nos quedaba y andábamos descalzos y andábamos comiendo salteado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy renunciamos a la miseria, a la pobreza sobre nuestra generación y sobre 4 generaciones después de nosotros. Nuestros hijos serán prósperos, serán bendecidos, harán cosas mayores, irán más lejos que nosotros, serán grandes en la tierra, serán poderosos en la tierra. Oh, serán conocidos porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob será su Dios. Dios, cuando se reciba honra de nuestros hijos, Dios les dará doble honra. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza. Nos declaramos sanos por las llagas de Cristo. Nos declaramos libres de toda opresión por la sangre del Cordero. Nos declaramos bendecidos con Deuteronomio 28, versículo 1 al 14. Padre, gracias, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya.